La casa de las muñecas. Mi relato de terror ocurrió hace algunos meses, y aunque yo sospechaba que algo extraño sucedía en la casa de mi vecina, lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Me casé con mi novio de toda la vida hace casi 2 años, y debido a que ambos trabajábamos en la misma empresa, nos mudamos cerca de nuestro trabajo. Nuestra vida era demasiado sencilla, íbamos a trabajar, después regresábamos a nuestra casa, y salíamos poco a reuniones porque ambos somos muy introvertidos, y no nos gustan mucho las fiestas. Nuestra vecina, una mujer de cerca de 90 años, es una de esas personas diferentes, no sé cómo decirlo, pero su forma de vestir y su forma de comportarse no son de gente común, y que alguien introvertida lo diga ya es mucho decir. Es de esas personas que no salen casi nada a la calle, pero lo extraño de esa mujer es que la veíamos salir de madrugada, sabiendo de los peligros de la noche. Aún así, aquella anciana, que parecía ser tan frágil, salía sin compañía de noche. Mi esposo comenzó a bromear con eso, y decía que aquella mujer era un vampiro, o que era una bruja. Nos reíamos un poco por las cosas que decía mi esposo, y hasta yo participaba con esas bromas, porque yo decía que debíamos seguirla para atraparla haciendo uno de sus rituales. Aunque la casa de la vecina estaba pegada a la nuestra, nunca escuchamos ruidos ni nada, era como si nadie viviera en la casa de al lado. Las cosas continuaron así por más de 1 año, hasta que algo cambió en nuestra vida de casados, porque descubrí que mi periodo no llegaba. Le comenté a mi esposo que podría estar embarazada, ya que yo siempre fui muy regular, y casi nunca había tenido retrasos. Después de hacerme una prueba casera de embarazo, descubrimos que seríamos padres. Aunque nuestro bebé llegaría años antes de lo que lo habíamos esperado, aún así estábamos muy contentos. Pero el cambio en nuestra vida llegó con una mala noticia, porque mi embarazo era de alto riesgo, y el ginecólogo me recomendó que descansara. Debido a esa recomendación, decidimos que yo dejara de trabajar, y aunque yo no podía hacer muchas cosas, aún así me las ingeniaba para no aburrirme. Comencé a platicar con algunas vecinas, que por mi trabajo antes solamente saludaba a la distancia. En una de esas pláticas llegó a la conversación mi vecina anciana, y mis otras vecinas me informaron lo que se decía de esa señora, ya que en esa zona ella tenía la fama de ser una bruja. Aquellas palabras no me parecieron una locura, ya que mi esposo y yo hablábamos en casa de lo mismo. Pero me informaron que esa señora no se metía con nadie, que siempre era amable y que nunca se había metido en ningún problema con los vecinos. Incluso cuando los niños le gritaban bruja, ella nunca los insultaba ni hacía cosas para que le tuvieran miedo, al contrario, siempre trataba de conciliar las cosas con los padres de esos niños, para que ellos, los padres, les dijeran a sus hijos que no le dijeran bruja. La anciana tenía la fama de bruja desde hacía muchos años, y era debido a que algunas personas habían acudido a ella para trabajos de brujería, aunque últimamente ya nadie le había pedido algún trabajo. Aunque la anciana era muy tranquila, el saber que todos pensaban que era bruja me daba miedo, porque pensaba que ella podría hacernos algún tipo de trabajo oscuro en caso de que se enojara con nosotros. Además de lo que se comentaba de esa señora, no ayudaba en nada que nadie hubiera entrado a su casa en más de 20 años. Porque esa mujer no dejaba que nadie entrara a su casa, incluso los trabajadores que combaten el dengue se quedaban afuera. Lo que dentro ocupaba los espacios era una total incógnita para todos, que al vivir en la ignorancia inventaban cualquier tipo de tonterías, como que dentro había animales recién sacrificados, o que incluso eran personas las víctimas de sus sacrificios. Hubo alguien que me dijo que quizás tenía a los niños que se llevaba, y que por eso no dejaba que nadie entrara. Pero no había ninguna denuncia sobre esa mujer, solo las habladurías de la gente. Mi curiosidad fue creciendo al igual que mi vientre, y aunque yo pegaba mi oreja a la pared que daba a la casa de la bruja, no podía nunca escuchar nada. Me daba emoción el pensar que podría escuchar a algún niño pedir ayuda, o alguna cabra chillando de miedo, pero como ya dije, nunca escuchaba nada. Pero una tarde todo cambió, porque cuando salí a la tienda a comprar algo, que no recuerdo qué era, al regresar, vi a la distancia a alguien tirado junto a mi casa. Al acercarme noté que era la vecina bruja, que estaba tirada justo en la entrada de su casa, y parecía que estaba saliendo cuando cayó.
Me acerqué lo más rápido que pude, pero al ir caminando hacia ella, me dio miedo toparme con que ella ya había fallecido, pero ver que se movía un poco me dio tranquilidad. Al llegar a ella le pregunté qué le pasaba, pero ella no me dijo en un principio nada, solamente me miró, y pude notar miedo en sus ojos. Después de verme por unos segundos, me pidió que llamara a una ambulancia. Afortunadamente yo llevaba mi celular, por lo que de inmediato llamé al servicio de emergencias, y les informé lo mejor que pude sobre el estado de la mujer que yacía tirada en el suelo. La anciana se recuperó un poco al pasar un par de minutos, y me desesperé al notar que nadie pasaba por la calle, nadie más podía ayudar en esa tensa situación. La mujer comenzó a ponerse en pie, y con mucho esfuerzo entró a su casa. Le pedí que regresara, que la ambulancia estaba por llegar, pero la mujer no me hizo caso, y continuó caminando dentro de su casa, que dejó con la puerta abierta. La curiosidad me invadió, ese era mi momento para hacer algo que casi nadie en esa colonia había hecho, entrar en la casa de la bruja. Le pregunté si podía entrar, pero la anciana no me respondió, y al asomarme dentro, noté que ella estaba tirada en un sillón, y tenía los ojos cerrados. Pensé que quizás estaba desmayada, o peor aún, que ya había fallecido. Entré a la casa, no por el morbo de ver su interior, sino porque de verdad estaba preocupada por el estado de salud de la mujer. Caminé al interior siempre mirándola, esperando que ella se moviera para que me diera la certeza de que continuaba con vida. Pero la anciana no se movía, y cuando llegué hasta el sillón donde estaba tirada, noté que su pecho se movía, y supe entonces que ella continuaba viva. Fue en ese momento que mi mente se relajó, y por fin pude ver con atención el interior de la casa, que me sorprendió por lo que encontré. En todas las paredes de esa casa había muñecas de todo tipo, desde antiguas y muy detalladas, hasta nuevas y algunas muy mal hechas. Había de trapo y de plástico, pero la mayoría eran de porcelana. Era una imagen que me dio mucho miedo, porque yo sentía que los ojos de esas muñecas me estaban viendo. Había pocos lugares donde no había muñecas, pero eran tan pocos esos sitios que casi no se notaban, y daba la impresión de que todo estaba tapizado por esos juguetes. Minutos después llegó la ambulancia, y yo salí para pedirles que entraran. Atendieron a la anciana, mientras yo solamente miraba desde un costado. Noté que los dos paramédicos, que ambos eran hombres, se sorprendieron por lo tétrico del escenario. También ellos se sentían algo incómodos con tantas muñecas mirando. Uno de ellos me preguntó si yo era familiar de la señora, a lo que yo negué, y les dije que yo era una vecina que la había encontrado tirada en la entrada de su casa. Pusieron a la anciana sobre la camilla naranja que llevaban, y la introdujeron al interior de la ambulancia. Antes de irse, la anciana me dijo que no recordaba si había dejado algo puesto en la estufa, y me pidió que revisara antes de irme. La ambulancia se alejó sin la sirena encendida, debido a que la anciana ya estaba controlada y al parecer su problema no había resultado ser tan grave. Cuando vi que la ambulancia daba vuelta en la esquina, de inmediato mi vista se posó en la casa de la anciana, y entré en ella sin pensarlo nada. Dentro, otra vez me sentí algo incómoda con las muñecas, que continuaban mirándome, o por lo menos eso sentía yo. Llegué a la cocina, y noté que los quemadores estaban apagados, aunque sobre la parrilla sí había 2 cazuelas, mismas que al notar que estaban frías decidí meterlas al refrigerador. Si bien la cocina no era la cocina de una malvada bruja, el aspecto avejentado de los artículos la hacían ver como una cocina algo siniestra. Salí de la cocina, y antes de deambular por la casa, quizás en busca de algún niño desaparecido, noté algo especial en una de las muñecas de porcelana. No es que fuera una muñeca completamente diferente a las otras, sino que los ojos de ese juguete eran algo particulares, porque me recordaron a los ojos azules de mi abuela. Yo sabía que esos ojos no eran reales, pero eran tan humanos que me dio escalofríos el verlos. Después comencé a caminar por la casa, viendo más y más muñecas, no solo en la sala, sino también en los pasillos. Subí a la parte alta de la casa, y en mi andar hacia arriba también vi muñecas al costado de las escaleras. No había niños desaparecidos, ni cabras sacrificadas, en realidad no había nada extraño. Solamente vi superficialmente la casa,
porque no quería abrir los cajones de la anciana. Hacer eso ya me parecía algo demasiado intrusivo, aun sabiendo lo que estaba haciendo. Al regresar a la planta baja, justo antes de salir de esa casa, mi vista se volvió a posar en la muñeca de los ojos de mi abuela. Y algo extraño sucedió, porque yo nunca antes había tomado algo que no me perteneciera, pero en ese momento yo sentí la necesidad de tomar esa muñeca y llevármela a mi casa. Cuando me di cuenta ya tenía la muñeca en mis manos, y como si las otras muñecas supieran lo que estaba haciendo, salí casi corriendo de esa casa. Ya en mi casa, puse la muñeca sentada frente a mí, era una muñeca hermosa, con su ropa antigua y sus ojos brillantes. Me sentía fascinada por esa muñequita, y eso me sorprendía, porque de niña, nunca fui de tener muñecas, no me gustaban, en realidad ese tipo de muñecas siempre me dieron miedo. Cuando mi esposo llegó del trabajo, le comenté que la anciana del otro lado se había puesto enferma, y cuando él vio a la muñeca de ojos azules y me preguntó por ella, yo le mentí, le dije que la anciana me la había regalado por ayudarle. No sé si me creyó, pero no me importó, ya que por mi mente pasó la idea de que la anciana ni siquiera notaría que esa muñeca faltaba, y en caso de que ella me reclamara, le diría que quizás uno de los paramédicos se la llevó. Dejé a la muñeca sentada en el sillón más grande, y nos fuimos a dormir. Le pedí a mi esposo que no la moviera de ahí, porque ese sería el lugar de mi muñeca. Pero esa noche las cosas no fueron como siempre, porque comencé a sentirme algo mal. Tenía un pequeño dolor en el vientre, y cuando le comenté a mi esposo lo que sentía, de inmediato me dijo que debíamos ir al hospital. Afortunadamente no pasó a mayores, y cuando me revisaron y me hicieron el ultrasonido, vieron que mi bebé estaba bien, pero algo inquieto. Eran las 3 de la madrugada cuando regresamos a la casa, y al entrar noté algo extraño, porque la muñeca, que yo había dejado en el sillón, no estaba ahí. Mi esposo no había notado nada, porque al parecer no le importaba esa muñeca, y cuando le pregunté dónde la había dejado, él me dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. Entré a mi habitación algo molesta, pero la molestia se convirtió en miedo cuando vi a la muñeca sentada en la cama, justo en el lado donde yo dormía. Supe que mi esposo no había sido cuando me dijo que no dejaría que esa muñeca fea durmiera con nosotros, y me pidió que no la anduviera metiendo a nuestra habitación, ya que le daba algo de miedo. Puse a mi muñequita otra vez en el sillón más grande, y me fui a acostar con una inquietud en la mente. No sabía qué estaba pasando, si mi esposo en realidad estaba jugando cruelmente conmigo, cosa que nunca hacía de esa manera, o simplemente aquella muñeca se había movido sola. Esa madrugada tuve muchas pesadillas, me despertaba casi cada media hora, siempre con una imagen en mi mente, y era sobre esa muñeca haciéndole daño a mi bebé. Al amanecer, le dije a mi esposo sobre mis sueños, y de inmediato él me dijo que había tenido casi los mismos sueños, pero que en sus pesadillas aquella muñeca me hacía daño a mí. Cuando mi esposo se fue a trabajar me sentí desamparada, pensaba que estaba a merced de un mal que no comprendía, pero por más que algo me decía que la muñeca era la responsable, yo seguía fascinada con ella. Cerca de las 10 de la mañana sentí ganas de comer algo, y mientras me preparaba algo en la cocina, escuché claramente que alguien con pequeños pasitos caminaba a toda prisa por la casa. Salí asustada de la cocina, y me sorprendí al notar que la muñeca no estaba en el sillón. Sentí que mis piernas me temblaban, y cuando comencé a buscarla, me asusté al notar que la muñeca estaba sentada en mi cama, y otra vez justo en el lugar donde yo dormía. Le pregunté si ella había caminado, y afortunadamente la muñeca no me respondió. Caminé hacia ella, y en cada paso que daba sentía que el corazón me latía a toda prisa, incluso noté que mi bebé se movía sin cesar, como si estuviera asustado. Tomé a la muñeca con todo el miedo que tenía, y la llevé hasta la sala, donde la volví a poner en el lugar que le había asignado. Y con mi voz temblorosa le dije que no se moviera. No sé por qué no salí de la casa con la muñeca en mis manos, y no sé por qué no la tiré en la basura, lo único que sé es que en mi mente estaba el lugar que la muñeca debía ocupar, y ese era el sillón más grande. La muñequita estaba con su cabeza puesta al frente, y cuando fui a la cocina y regresé con mi plato de comida en mis manos, casi se me cae cuando noté que la cabeza de la muñeca estaba inclinada hacia donde yo estaba. Salí de la casa para platicar con alguna vecina,
y al encontrar a una con la que me llevaba muy bien, le pedí si podía estar en su casa un rato, ya que no quería estar sola en la mía. No le dije lo que pasaba, no quería que pensara que yo estaba loca. Cuando regresé a mi casa horas después, volví a notar que la muñeca no estaba en su lugar. Sin saber con certeza dónde estaba, caminé directo a mi habitación, y al abrir la puerta, vi que esa muñeca estaba sentada otra vez en mi lugar. Cuando mi esposo llegó, tampoco le dije nada, porque pensé que él me pediría que me deshiciera de la muñeca. Esa noche, ya de madrugada, un sonido nos despertó. Cuando yo abrí los ojos, mi esposo me pidió que me quedara callada, porque había alguien dentro de la casa. Lo que nos había despertado eran los sonidos de pasos de un hombre o una mujer muy grande. No teníamos armas de fuego en la casa, y dentro de la habitación no teníamos ni cuchillos ni machetes. Mi esposo se sentó en el borde de la cama, y me pidió que llamara en voz baja a la policía. Mientras yo tomaba mi celular, mi esposo se levantó y caminó hasta la puerta del cuarto, y pegó su oreja a la puerta para escuchar mejor. Pero yo no tenía señal, y cuando revisé el celular de mi esposo, él tampoco tenía, estábamos a merced del intruso. Cuando le dije en voz baja lo que sucedía con los celulares, él me dijo que tendría que salir y enfrentar al intruso. Yo le pedí que no lo hiciera, pero él me dijo que lo mejor era sorprenderlo antes de que decidiera entrar a nuestro cuarto. Me pidió que cuando él me diera la señal, yo debía salir del cuarto a toda prisa y dirigirme a la calle para pedir ayuda. Con mucho miedo accedí a hacerlo. Mi esposo esperó el momento correcto, y cuando los pasos caminaron justo afuera de nuestro cuarto, él abrió bruscamente la puerta, pero al hacerlo escuchamos que algo caía. Ya con la puerta abierta, notamos que afuera no había nadie, solamente estaba la muñeca tirada en la entrada de nuestro cuarto. Mi esposo revisó toda la casa, pero dentro no había nadie. La puerta de la entrada continuaba cerrada con llave, y por las ventanas era imposible que alguien entrara, porque tenían rejas de protección. Mi esposo tomó la muñeca y la puso dentro del bote de basura, y me dijo que esa cosa tenía que irse, porque era lo que estaba provocando todo. Yo no me negué, porque sabía que tenía razón, y tenía igual de miedo que él. Con mucho miedo nos acostamos, y juro que durante la madrugada comencé a escuchar los pasitos de esa muñeca. Al amanecer mi esposo me dijo que él también había escuchado esos pasos, y me confesó que esa muñeca le daba más miedo que enfrentarse a un intruso. Al pararnos, notamos que la muñeca estaba sentada en el sillón que yo le había asignado, y mi esposo me preguntó si yo la había sacado de la basura, pero al ver mi rostro de miedo no necesitó que le respondiera. Le dije que se la llevaría a la vecina bruja, que quizás ella podría ayudarnos. Él accedió, y me dijo que tuviera cuidado, porque sentía que esa muñeca era malvada. Cerca de las 9 de la mañana, con la muñeca dentro de una bolsa de plástico negra, toqué a la puerta de la vecina bruja. Afortunadamente ella estaba en casa. Después de preguntarle sobre su estado de salud, y de que ella me dijera que ya estaba mejor, le dije que había tomado algo de su casa. Ella me dijo que lo sabía, pero que no podía hacer nada hasta que los afectados acudieran a ella. No entendí, y ella me dijo que se dedicaba a limpiar las casas y las personas de espíritus malvados. Me pidió que entrara a su casa, y justo al estar dentro, saqué la muñeca del interior de la bolsa. Pero ella negó con la cabeza, me dijo que lo que habitaba la muñeca ya había sido liberado, y que ya no estaba dentro, que había que buscarlo, pero que lo más probable era que estaba en mi casa. Tomó la muñeca, y me dijo que encerraría ahí al demonio que yo había liberado sin querer. Me asusté mucho cuando dijo demonio, pero yo estaba en la mejor disposición para ayudarla a hacer su trabajo. Me pidió que esperara un momento mientras ella subía por algunas cosas que necesitaba, y cuando bajó, cargando una bolsa de tela, me alegré que la mujer pudiera ayudarme. Ya en mi casa, le pregunté sobre su trabajo, y ella me dijo que era una bruja blanca, que desde niña había ayudado a la gente. Y que su maestra le había enseñado a atrapar a los demonios y a los espíritus malvados, ya que si no se les atrapa, pueden entrar en otro cuerpo o en otro objeto. Comenzó a hacer su ritual, con las hierbas y con los objetos religiosos que llevaba.
cerró los ojos y me pidió que no me moviera sin importar lo que escuchara. De mi habitación comenzaron a escucharse lamentos de un hombre, y los lamentos se convirtieron en gritos de odio. Aquello insultaba a la anciana, y le decía que terminaría con su vida tarde o temprano. Las cosas dentro de la casa comenzaron a caerse, incluso la imagen del Cristo que tenía colgada en la pared se cayó sin que nadie estuviera cerca. La anciana me pidió que cerrara los ojos, y que continuara sin moverme, y teniendo los ojos cerrados, mientras la anciana rezaba en un lenguaje que yo desconocía, escuché unos pasos pesados caminando hacia mí. Aquellos pasos se quedaron quietos a menos de 1 metro mío, y justo en ese momento sentí un dolor muy fuerte en mi vientre. Pero de pronto, sentí que algo salía de mi vientre, y todo quedó en calma. La anciana me pidió que abriera los ojos, y me dijo que el demonio ya había sido encerrado en la muñeca. Le pregunté por el dolor que había tenido en el vientre, y la anciana me pidió que no me asustara por lo que me diría, ya que el demonio estaba dentro de mí. No intentaba poseerme, sino a mi bebé. Me dijo que el demonio estaba intentando entrar en mi bebé, pero que él se había resistido y por eso no había podido entrar en él. Ella me dijo que los bebés, por ser tan inocentes, tenían protección divina, pero que aún así el demonio estaba haciendo su intento para entrar en él. Le comenté a mi esposo lo que había pasado, y debido a lo que habíamos vivido, él creyó todo lo que le dije. Esa noche ya no escuchamos nada extraño, ya no había pasos de nadie, y pudimos dormir como antes. Afortunadamente aquella anciana se dedica a ayudar a las personas, pero creo que su vida está por terminar, y no sé qué pasará con todos esos demonios y espíritus malignos que están atrapados en las muñecas de su casa. Solo espero que todo ese mal no quede libre cuando ella se vaya, porque aquellas cosas son de verdad aterradoras. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.